Buen día. En este video hablaremos sobre los sensores de temperatura, su importancia, definición y distintos tipos de sensores que existen. Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman la temperatura en una señal eléctrica. Son esenciales para el monitoreo y control en aplicaciones industriales, meteorológicas, médicas y domésticas. Su importancia la podemos derivar en tres factores. Control de procesos. Permiten mantener condiciones óptimas en procesos industriales, evitando fallas. Seguridad. Monitoreando temperaturas en equipos para prevenir sobrecalentamientos y posibles incendios. Y comodidad, regulando sistemas de calefacción o refrigeración en hogares. Los sensores de temperatura interactúan con su entorno y pueden medir la temperatura de un objeto, líquido o gas. La forma en que lo hacen depende del tipo de sensor. Si este es un sensor resistivo, cambia su resistencia con la temperatura. Si es un sensor termoeléctrico, genera un voltaje basado en la diferencia de temperatura entre dos uniones de metales. Y si es por radiación, este detecta la energía térmica emitida por un objeto. Ahora veremos los distintos tipos de sensores de temperatura, comenzando con los termopares. Un termopar es un sensor para medir temperatura. Consiste en dos metales diferentes unidos por un extremo, como se observa en la imagen. Cuando la unión de los dos metales se calienta o se enfría, se produce un voltaje que se puede correlacionar con la temperatura. Las aleaciones del termopar están disponibles por lo normal en forma de alambre. Estos tienen un principio de funcionamiento el cual se explica de la siguiente manera. Utilizan el efecto Seebeck, donde se genera un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura entre las uniones de dos metales diferentes. Las ventajas que tienen los termopares es la amplitud de rango, pues son utilizados para medir temperaturas extremas, desde menos 200 grados Celsius hasta más de 2000 grados Celsius. Su durabilidad es buena, ya que pueden soportar condiciones adversas y son resistentes a golpes. Una de sus desventajas es la precisión, ya que comparado con otros sensores es de menor precisión. De igual manera la calibración, ya que requieren calibración frecuente para mantener la precisión exacta. Estos son comunes en hornos, motores de automóviles, procesos químicos y en la industria aeronáutica. Ahora hablaremos de los termistores. Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material semiconductor sinterizado que exhibe un gran cambio en la resistencia en respuesta a un pequeño cambio en la temperatura. Los termistores normalmente tienen coeficientes de temperatura negativos, lo que significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que la temperatura aumenta. Por lo que podemos definir su principio de funcionamiento a que la resistencia cambia de manera significativa con pequeñas variaciones de temperatura, teniendo así dos coeficientes. El primero es el coeficiente de temperatura negativa, NTC, en el cual su resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Y el segundo es el coeficiente de temperatura positiva, PTC, donde su resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Sus principales ventajas es su alta sensibilidad y su costo. Alta sensibilidad porque son más sensibles que otros tipos de sensores a cambios de temperatura. Pueden detectar variaciones de menos de 0.1 grados Celsius. Y de costo porque son más económicos que los termopares y sensores de infrarrojos. Sus desventajas es que tiene un rango limitado, generalmente entre menos 55 grados Celsius y 125 grados Celsius para NTC, y para PTC son menos utilizados en aplicaciones de temperatura extrema. Otra de sus desventajas es que son no lineales.
Esto significa que la relación entre temperatura y resistencia no es lineal, lo que puede complicar el análisis. Podemos ver sus distintas aplicaciones en los termómetros digitales, en los controles de temperatura en electrodomésticos y en sistemas de climatización. Sensores de infrarrojos. Su principio de funcionamiento consiste en que miden la energía térmica emitida por un objeto, capturando la radiación infrarroja. Estos utilizan un sensor que convierte esta radiación en una señal eléctrica. Pueden incluir lentes para enfocar la radiación en un detector, como una termopila, la cual mide la temperatura. Sus ventajas consiste en que no hay contacto y la velocidad. Sin contacto, debido a que permiten medir la temperatura de objetos sin necesidad de contacto físico, lo que es ideal para objetos en movimiento o peligrosos. Y la velocidad, ya que proporcionan lecturas instantáneas. Sus principales desventajas es la distancia y el ángulo y su costo. La distancia y el ángulo, debido a que la precisión puede verse afectada por la distancia al objeto y la superficie del mismo. Y el costo, ya que generalmente son más caros que los termopares y los termistores. Tras mencionar sus distintas ventajas y desventajas de cada sensor, ahora mencionaremos sus aplicaciones prácticas. Los sensores de temperatura están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria, y aquí mencionaremos algunos ejemplos destacados. Dentro de la rama de los electrodomésticos, tenemos los termómetros digitales, utilizados para medir la temperatura corporal en termómetros médicos, que son esenciales para el monitoreo de la salud. De igual manera lo vemos en refrigeradores y congeladores, equipados con termistores que regulan la temperatura interna para asegurar que los alimentos se mantengan frescos y seguros para el consumo. Y siguiendo esta misma rama, en hornos y cocinas, ya que incorporan termopares o sensores de temperatura para garantizar que los alimentos se cocinen a la temperatura adecuada. Otra área puede ser en la industria automotriz, ya que en esta se utilizan sensores de temperatura del motor dentro del automóvil, monitoreando la temperatura del refrigerante del motor para prevenir sobrecalentamientos, asegurando un funcionamiento óptimo del vehículo. De igual manera para los sistemas de climatización. Son sensores que ajustan automáticamente la temperatura del aire dentro del automóvil, proporcionando comodidad a los ocupantes. Recapitulando anteriormente mencionado, la climatización, donde se utilizan los termostatos inteligentes. Estos utilizan sensores de temperatura para aprender los patrones de comportamiento de los usuarios y ajustar automáticamente la calefacción o refrigeración del hogar, mejorando la eficiencia energética. Otra rama que podemos tomar como ejemplo es la salud y la medicina. Aquí los sensores se utilizan en distintos objetos, como los monitores de temperatura, utilizados en hospitales y clínicas para medir la temperatura corporal de los pacientes, crucial para detectar fiebre y monitorear la salud. Y con esto mismo en equipos de almacenamiento. Algunas medicinas y vacunas requieren un control de temperatura estricto. Los sensores aseguran que se mantengan en el rango adecuado durante el almacenamiento y transporte. En electrónica de consumo, estos los podemos encontrar en cámaras de seguridad. Algunos modelos avanzados utilizan sensores de temperatura infrarrojos para detectar cambios de temperatura en su entorno, alertando sobre posibles incendios o intrusiones. Y lo podemos encontrar en ropa inteligente. Algunas prendas modernas integran sensores que monitorean la temperatura del cuerpo, proporcionando datos útiles para el bienestar y el rendimiento deportivo. Esencialmente lo podemos encontrar en la agricultura y la jardinería,
como por ejemplo el monitoreo de invernaderos. Estos sensores de temperatura ayudan a controlar las condiciones ambientales en invernaderos, asegurando un crecimiento óptimo de las plantas. Y en sistemas de irrigación, algunos sistemas avanzados utilizan sensores de temperatura y humedad para optimizar el riego, mejorando la eficiencia del uso del agua. Tecnología de energía. Por ejemplo, en los sistemas de energía solar, donde los sensores de temperatura monitorean las condiciones de los paneles solares, optimizando su rendimiento en función de la temperatura ambiente. Todos estos ejemplos anteriormente mencionados muestran cómo los sensores de temperatura son herramientas clave en la optimización de procesos, la mejora de la calidad de vida y el ahorro energético en diferentes contextos de nuestra vida diaria. Si nos ponemos a analizar, los sensores de temperatura son cruciales para el desarrollo de muchas aplicaciones y tareas diarias para nosotros los humanos. Los conceptos de medir la temperatura se remontan a la antigua Grecia. Sin embargo, fue Galileo Galilei quien inventó el primer termoscopio en el siglo XVII, que es el precursor del termómetro moderno. Hoy en día, hasta en el espacio los sensores de temperatura son cruciales. Por ejemplo, los rovers en Marte utilizan sensores de temperatura para analizar el clima marciano y el funcionamiento de sus componentes en condiciones extremas. Por ello, es importante saber sus usos y distintos tipos, para que en nuestro futuro como profesionistas los podamos aplicar de la mejor manera en cada rama de nuestra vida personal y profesional.